Hay figuras en el béisbol que trascienden la estadística, que desafían la lógica del deporte profesional y que, pese a su brevedad, dejan una huella sísmica en la memoria colectiva. Mark Fidrych, The Bird, es una de ellas. Y si me preguntan cuál fue la verdadera magia de ese lanzador, no les hablaré de su recta ni de su slider, sino de lo que ocurría en el montículo. El misterio que envuelve a Fidrych no es cómo ganó, sino por qué, después de verlo, la gente se negaba a abandonar el estadio. Era un rito, una comunión que terminaba con esa reverencia obligada ante una audiencia en éxtasis. Quiero que piensen en un artista, no en un atleta. Su lienzo no era la tela, sino la arcilla y la goma. Su voz no era la de un narrador, sino la de un confesor. La historia de The Bird es un relámpago, un fenómeno que iluminó la temporada de 1976 de manera tan brillante que todavía nos quema los ojos al recordarla. Imaginen a este joven, con aspecto desgarbado, que debutó como si la Liga Mayor fuera un patio de recreo. Solo en su tercera aparición, el 15 de mayo de 1976, este novato de 21 años blanqueó a los Indios de Cleveland hasta la sexta entrada, terminando el juego completo con solo 2 hits permitidos. El historiador deportivo Ben Mathis lo resumió perfectamente. Mark Fidrych no era solo un lanzador, era una ópera en 9 actos, condensada en menos de 2 horas. Y no es una exageración. Su victoria por 5-1 contra los Yankees duró apenas 1 hora y 51 minutos. Pero lo que lo hacía único no era su velocidad, sino su teatro. ¿Recuerdan sus rituales? Hablaba con la pelota, le susurraba instrucciones. No era locura, era foco absoluto. Él mismo lo explicó en una entrevista. Digo, vamos, necesitamos esa bola justo aquí, al frente, strike. Es mi manera de mantener la cabeza en el juego, ajustando la estrategia lanzamiento a lanzamiento. Para un bateador, sin embargo, era pura intimidación. Un jugador de Cleveland confesó, me miraba como si intentara hipnotizarme, y cuando le hablaba a esa bola, juraba que el lanzamiento iba a hacer exactamente lo que él le pedía. Te sacaba de tu propia cabeza. Luego estaba su obsesión con el montículo. Despedía a los jardineros. Esculpía la arcilla con sus propias manos, como un horticultor cuidando su jardín, o un arqueólogo desenterrando un tesoro. Sus manos, al final de cada juego, parecían las de un hobbit después de una excavación, cubiertas de tierra hasta los nudillos. Muchos críticos de la época intentaron tacharlo de payaso, de simple novedad mediática, diseñada para aumentar la asistencia. Ese es el contraargumento fácil, que Fidrych era solo una moda pasajera. Pero aquí es donde los números hablan con una furia innegable. Desde aquel inicio del 15 de mayo hasta el 20 de julio, The Bird lanzó juegos completos en casi todas sus aperturas, incluyendo 2 victorias en entradas extras de 11 episodios. Su dominio era tan palpable que los equipos rivales suplicaban a los Tigres que ajustaran la rotación para que Fidrych lanzara en su ciudad, garantizándose así una taquilla récord. El pico de esta locura llegó en el Juego de Estrellas de 1976. Un chico de 21 años que parecía Big Bird abriendo el partido para la Liga Americana. El desafío era monumental. Enfrentaba a lo que era esencialmente el núcleo de la gran máquina roja de Cincinnati. Seamos honestos, le batearon fuerte en las primeras entradas. Muchos pensaron, aquí se acaba la magia, la presión es demasiada. Pero The Bird era un ganador implacable. 3 días después del All-Star, Fidrych logró su 10ª victoria, con otra joya de 11 entradas y una blanqueada contra los Atléticos, bajando su efectividad a un inverosímil 1.60. Un 1.60. Este rendimiento catapultó su nombre, pero también lo llevó al límite físico. Llegamos al clímax y al punto de inflexión. El joven Fidrych
terminó la temporada 1976 con un ERA final de 2,34, ganando el novato del año y quedando segundo en la votación del Cy Young. Pero miremos la letra pequeña. Lanzó más de 250 entradas. Pedirle a un joven de 21 años ese volumen de trabajo es, con la mentalidad actual, una locura asesina. Para ponerlo en perspectiva, en la última década, solo un lanzador de los Tigres ha superado esa cifra, Justin Verlander en 2011, pero él tenía 28 años y era una anomalía genética. Fedrich era la norma de una era brutal. La promesa de una carrera legendaria fue robada no por la fama, sino por la física. Durante el entrenamiento de primavera de 1977, una lesión de rodilla marcó el inicio del fin. Logró volver en mayo y fue invitado al Juego de Estrellas de 1977, un testimonio de su talento persistente. Pero fue el 4 de julio de ese año, contra Baltimore, cuando el destino le dio el golpe mortal. Fidrich sintió una punzada, esa sensación que ningún lanzador quiere experimentar. Sintió cómo su brazo se moría, como él mismo describió. Su tejido vital se había desgarrado. Aunque increíblemente hizo 2 aperturas más después de ese episodio, luchó hasta que físicamente no pudo más. Su carrera se evaporó como agua en el desierto. Muchos lo ven como una tragedia deportiva, un cometa que se quemó demasiado rápido. Pero quizás esa no sea la perspectiva correcta. La verdadera revelación, el giro de guión, es que su carrera no fue un fracaso por ser corta, sino una obra de arte perfecta por ser tan intensamente breve. Era la pureza de la pasión, destilada en 46 aperturas. Incluso cuando su cuerpo lo traicionó, su espíritu se mantuvo. Tras un intento fallido de regreso en 1980, se retiró a su granja. Se mantuvo alegre, pasando sus conocimientos a los niños, nunca amargado. Y aquí yace el núcleo de su leyenda. Su conexión con la afición fue tan profunda que cuando accidentalmente murió en 2009, la comunidad del béisbol buscó un tributo que igualara su excentricidad. El 19 de junio de 2009, los Tigres invitaron a su esposa e hija a lanzar la primera bola contra los Cerveceros, el mismo equipo contra el que Fidrich había logrado su primera victoria de 11 entradas. Y cuando subieron al montículo, no solo lanzaron, se arrodillaron. Con sus manos desnudas, comenzaron a arreglar la tierra, a esculpir el montículo exactamente como The Bird lo había hecho. No fue un momento de tristeza, sino de reafirmación. Fue el reconocimiento de que Mark Fidrich no era solo un lanzador de béisbol, era un fenómeno telúrico, un hombre que se comunicaba con su herramienta y con su entorno de una manera que jamás se ha replicado. Él nos recordó que el béisbol, en su esencia más pura, es un diálogo entre la tierra y el alma, y que la gente se negaba a irse porque mientras él estuviera allí, estaban presenciando algo irrepetible, el corazón puro de un niño enamorado del juego.